yo soy tu casa. Buenos días, tome asiento por favor, bienvenidos sean todos a la casa de oración. Bueno, hoy tenemos Santa Cena y se me viene a la mente cuando el Señor toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y gracias a Dios porque nosotros estamos viviendo en ese nuevo pacto. Cada uno de los que hemos recibido ese sacrificio del Señor, que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Él, estamos viviendo en ese nuevo pacto en la sangre de Cristo. Amén. Y qué bendición por los que hoy pueden disfrutar de esta conmemoración, de esta ordenanza del Señor. Dijo el Señor que todas las veces que la tomáramos la Santa Cena, recordáramos lo que Él hizo por nosotros. Amén. Pero también dijo que recordáramos que Él regresaba. O sea que en este momento está haciéndonos morada en el cielo, amén, con sus propias manos, porque Él lo dijo, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén, amén. Vamos hoy a la palabra, abramos la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 3. Hemos estado manejando la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Ahí en sus puestos pueden encontrar cerca una Biblia versión PDT para si alguien no la tiene, o si no, en las pantallas podemos seguir la palabra. 2 de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 6. Y vamos a leer la palabra de Dios en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén y amén. Dice: no queremos decir que nos creemos capaces de hacer algo gracias a nosotros mismos, pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Amén y amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que la selles en cada mente, en cada corazón, que se haga parte de nuestro carácter para nuestra bendición, Señor, y para honrarte a ti con nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Siervos del Nuevo Pacto. ¿Cómo es el título? Siervos del Nuevo Pacto. Vamos a recordar que, digamos, como la connotación de la palabra siervo en el Antiguo Testamento, o sea, el contexto de esa palabra siervo, porque hoy en día cuando hablamos de siervo, cuando se dice el siervo del Señor, a veces se nota un aire como de para sacar pecho, como para de pronto incluso creerse más que los demás. Hoy en día a veces pasa que hoy nos visita el siervo del Señor tal, el pastor o el evangelista o y entonces a veces cuando dicen el siervo del Señor lo vemos como más alto, ¿cierto? Sucede muchas veces, pero en el Antiguo Testamento y más en el contexto bíblico, esa palabra siervo
se refería era a un esclavo, o sea, un esclavo o a una persona cautiva. Cuando el ejército de una nación invadía otra y ganaba la guerra, y entonces tomaba a los habitantes de esa nación y los hacía sus esclavos, los hacía sus siervos. Entonces, y también se puede decir súbdito. Entonces, en realidad, el siervo era una persona totalmente sometida a la voluntad o autoridad de otra. Y ese significado sigue siendo hoy. Pero entonces, para que tengamos en cuenta eso, Dios, como dice ahí en su palabra, solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Solo Él nos hace capaces para poder entender lo que el Señor nos quiere decir cuando nos dice que somos sus siervos. Entonces, recordemos siempre esto: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos. Amén. Los siervos del nuevo pacto. Cuando hablo de nuevo pacto, recordemos que la Biblia está dividida, ¿cierto?, en dos partes: Antiguo Testamento, ese es el antiguo pacto, y Nuevo Testamento o nuevo pacto, que es en el que vivimos nosotros. Sin querer decir esto que entonces desechamos el Nuevo Testamento, no, porque el Nuevo Testamento son las bases. El Antiguo Testamento, perdón, no lo podemos desechar, porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Pacto es la base del Nuevo Pacto. Vamos a volver a leer el versículo 5. Pero algo que tenemos que tener en cuenta antes de leer el versículo: cuando el Señor nos dice que somos sus siervos, es que debemos reconocer nuestra limitación. Debemos reconocer nuestra limitación. Como seres humanos somos personas limitadas. Entonces, ahora sí leamos lo que dice. No queremos decir que nos creemos capaces, dice el apóstol Pablo, de hacer algo gracias a nosotros mismos, perdón. Pues Dios es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Entonces, debemos reconocer que nuestra capacidad viene de Dios, empezando, para que podamos ser llamados siervos de Dios realmente. Entonces, en el ámbito espiritual, la autosuficiencia es solamente una ilusión. O sea, no pasa de ser una mera ilusión. Es como cuando de pronto estamos en la noche y me hace recordar que algunas veces cuando niños vivíamos en una casa grande y salía a la noche al baño, y para ir al baño había que salir al patio, y era un patio grandote, lleno de árboles, y de pronto iba para el baño, y cuando miraba que había alguien ahí parado, qué susto. No, ahí hay alguien. Y yo corría y le decía a papá, los despertaba, papá, mamá, y les decía: ahí hay alguien, se entró alguien a la casa, papá. Y entonces papá pues se paraba, todo, cogía un palo que mantenía ahí al lado de la cama y salía, y cuando iba resulta que era la sombra de un árbol. Y así es la autosuficiencia. Es cuando nosotros nos creemos autosuficientes espiritualmente, es como eso que nos parece que vemos,
pero que la realidad es muy diferente, es solamente una sombra. Así que si hay algo para poder ser llamados siervos de Dios, es que debemos reconocer nuestra limitación y que cualquier cosa que hagamos la hacemos gracias a que Él nos ha hecho capaces de hacerla. Amén. Entonces, aún en el ámbito natural, no deberíamos caer en la trampa de creernos autosuficientes. Uno oye mucho hablar de las granjas autosuficientes. Y sí, es una forma de poder cultivar y tener casi todo lo necesario. Pero créanme que aún en las llamadas granjas autosuficientes se necesitan ayudas externas. Y nosotros, menos como seres humanos, podemos creernos autosuficientes, porque en algún momento nos vamos a dar cuenta que necesitamos la ayuda de alguien o la ayuda de algo. Entonces, y ahora sí que, digamos, en lo espiritual, siempre necesitamos la ayuda de Dios. La única manera de ser un siervo de Dios es si Dios nos hace capaces para eso, si Dios nos ayuda, si Dios nos da la fuerza. Amén. Pues Dios, dice la palabra, es quien nos da la capacidad para hacer todo lo que hacemos. Esto me hace recordar la palabra cuando el Señor le dice al pueblo que cuando lleguen a la tierra prometida, habían salido de la oscuridad, y les dice que cuando lleguen a la tierra prometida, nunca se les vaya a olvidar cuando sean bendecidos, prosperados. Nunca se les vaya a olvidar que Él es quien les dio el poder para hacer las riquezas. Amén. En el caso nuestro, al reconocer nuestra limitación y convertirnos en siervos del Señor, Dios nos da una nueva identidad como hijos y amigos suyos, porque somos hijos, pero también somos amigos de Dios, en donde toda dignidad perdida se convierte en doble honra. Recordemos que el siervo, el que era siervo de alguien, perdía toda dignidad como ser humano. Entonces, si reconocemos nuestra limitación, podemos reconocer que la fuente de nuestra capacidad viene de Dios. Vamos a leer nuevamente el versículo 6. Dice: solo Dios nos hace capaces de ser sus siervos del nuevo pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este nuevo pacto no está basado en una ley escrita, sino en el Espíritu, porque la ley escrita lleva a la muerte, en cambio el Espíritu lleva a la vida. Gloria a Dios. Este pasaje nos muestra el contraste entre vivir bajo la presión de las reglas de Dios en las fuerzas humanas y vivir bajo la libertad en el poder de su Espíritu. Ahí cuando la palabra debemos recordar que no somos esclavos de su ley, sino embajadores de su gracia. No somos esclavos de su ley, sino embajadores de su gracia. En el antiguo pacto, el énfasis estaba en lo que el ser humano hacía para Dios. Pero en este nuevo pacto en el cual nosotros vivimos, hoy el énfasis es en lo que Dios hizo por el ser humano, en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros por medio de Cristo.
ahí hay una diferencia ya muy grande entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, el énfasis era en lo que el ser humano podía hacer para Dios. En el nuevo pacto, ¿cuál es? En lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Cristo. La palabra dice, porque la ley escrita lleva a la muerte. Se refiere a la ley escrita en las tablas de piedra entregadas a Moisés, que aunque era santa, solo servía para mostrarnos el pecado y condenar al infractor, generando culpa, condenación y muerte espiritual. Recordemos que la ley nos dice, haz esto. Siempre esa ley del Antiguo Testamento decía, haz esto, haz lo otro, y de eso se trataba la ley en la antigüedad. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esta ley escrita en piedra exponía el pecado, pero no lo quitaba, porque no tenía el poder para hacerlo. Pero no por lo que he dicho, deja de ser igualmente importante ese antiguo pacto. Porque recordemos que gracias a ese antiguo pacto, a ese antiguo testamento, hoy sabemos lo que es pecado. Porque ese antiguo pacto nos muestra el pecado. Sin ese antiguo pacto no sabríamos lo que ofendía a Dios. Incluso hablando de los 10 mandamientos, que fue lo que el Señor le dictó a Moisés, para que primero lo hizo con su propio dedo, pero Moisés en una rabia las quebró, las dañó, esas tablas de piedra. Entonces Dios lo mandó a conseguir otras tablas de piedra y ya le dictó para que Moisés las escribiera. Pero además de esos 10 mandamientos que llamamos, que fueron escritos allí, Dios también le transmitió muchos otros mandamientos a Moisés que quedaron escritos en este antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y como les decía, todo eso fue para mostrarnos lo que a Dios le ofendía. Pero la verdad, el antiguo pacto no tenía el poder para regenerarnos, no tenía el poder para perdonar nuestros pecados, porque se basaba también en el sacrificio de animales. La palabra dice que sin sangre no hay remisión de pecados, y entonces se basaba en sacrificar animales. Entonces todo se había vuelto religión, se había vuelto un rito, no algo que naciera del corazón. Y dice la palabra, en cambio, el Espíritu lleva a la vida. En cambio, el Espíritu, ¿qué? El Espíritu lleva a la vida. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo ya no escribe la ley en tablas de piedra, sino que Dios escribe la ley en los corazones humanos. Tanto que el Señor incluso dice que les quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto quiere decir un corazón dado hacia Dios. Un corazón que se refiere a nuestra alma, que se refiere a nuestro espíritu, donde esas leyes no queden escritas en una piedra, sino en algo
que se vuelva vida para nosotros y que sea una realidad cotidiana, en donde no hagamos las cosas por un rito, por una religiosidad, por algo aprendido de memoria, sino que lo hagamos con el corazón. Que sea un sentir diario, un sentir continuo de adorarle a Él, de buscarle a Él, de amarle a Él, de reconocer que sin Él nada podemos hacer, que si somos capaces de algo es porque Él nos hace capaces, que si somos bendecidos es porque Él nos da el poder para ser bendecidos, porque todo viene de Él y todo es para Él y por Él. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en los corazones humanos, no con tinta, sino con poder transformador. Poder transformador. Antes la ley nos mostraba el pecado en el antiguo pacto y la ley nos condenaba, nos señalaba. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos hace saber que hemos pecado, pero que tenemos un defensor, un abogado. Porque en el nuevo pacto Él no solo nos muestra el camino, sino que viene a vivir en nosotros para capacitarnos a caminar con Él. Hay una diferencia grande, ¿verdad, iglesia? Una diferencia grandísima. Pero de ninguna manera entonces podemos decir eso es del antiguo pacto o eso es del Antiguo Testamento, porque la Biblia, la palabra de Dios es completa. El Antiguo Testamento es la base del nuevo edificio que es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Les decía que en el antiguo pacto la ley nos dice haz esto, pero en el nuevo pacto el Espíritu nos dice Dios hizo esto. Y recordemos algo que les compartí el domingo anterior con respecto a la salvación o con respecto a la oración de fe, iglesia. A veces se cree que lo correcto para que la persona sea salva es que en el templo la llamen al frente y la hagan hacer una oración. Esa creencia es bien arraigada aún en muchos lugares, que si la persona no fue pasada al frente y le hicieron expresar una oración y oraron por ella, que si no le hicieron eso, entonces la persona no ha sido salva. Pero recordemos algo, hay personas que aún tienen dudas si son salvas, si han sido salvadas, porque piensan, ¿será que he hecho bien la oración? ¿Será que sí me arrepentí bien? ¿Será que el pastor sí oró bien por mí? Y lo que tenemos que recordar, iglesia, es que nada tiene que ver lo que nosotros hagamos, porque el que lo hizo fue el Señor. Mire, el Señor ha sanado personas completamente drogadas.
el Señor ha salvado personas en una borrachera. El Señor ha salvado personas en medio del pecado, en lugares imposibles e increíbles. Solamente porque esa persona le abrió la puerta de su corazón a Él. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, ni lo echa fuera, ni lo detiene. Puede estar donde esté, puede estar con quien esté. Lo único que importa es la sinceridad con que lo haga. Porque nada de lo que hagamos nosotros ayuda, iglesia. El Señor hizo todo el trabajo y nos dejó abierta la puerta para que entremos cuando queramos. Es más, a veces nos salimos y la puerta no se nos cierra, sigue abierta para que cuando queramos volver la encontremos abierta. Y ahí está Él, esperándonos. Así que no se preocupe si le hicieron la oración de fe, si esto, si lo otro, si no la hizo, si la hizo a la orilla del río, o si la hizo allá en Aquitania, a la orilla de la laguna, o si la hizo, qué sé yo. ¿Fue sincero? ¿Sintió el dolor de Cristo en la cruz? Eso es lo que vale. Y la salvación es suya. Amén. Por eso el Espíritu nos vive diciendo: fue el Señor el que lo hizo. Fue el Señor el que lo hizo. Y comenzaba diciéndoles con hoy celebramos, recordamos esa venida del Señor. El Señor ese jueves en la noche, un jueves en la noche hace más de 2000 años, se reunió con sus discípulos y los invitó a cenar, y quedó establecido como la última cena. Y esa noche el Señor estableció esa ordenanza de la Santa Cena, y donde tomó el pan y Él dijo: este es mi cuerpo, el cual ha sido molido, dijo el Señor. ¿Para qué fue molido el cuerpo del Señor? Para darnos sanidad, para darnos sanidad. Fue molido el cuerpo del Señor. Y es que en verdad, si tomamos la imagen, ¿cuántos han tenido esa imagen de meter una carne a un molino? ¿Cierto? Se mete el pedazo de carne y empiezan a salir tiras, ¿cierto? A salir tiras. Pues es que, mis hermanos, casi literalmente fue lo que pasó con el cuerpo de Cristo. Desde que fue arrestado ahí en Getsemaní y fue llevado hasta la cruz, el cuerpo del Señor fue molido de todas las maneras, emocionalmente, físicamente, de todas las maneras, para que Él sufriera todo dolor
que nosotros pudiésemos sufrir. Cargar con ese peso. Y al su cuerpo ser molido, y cuando tomamos la verdad es que en ese tiempo la costumbre eran como unos panes redondos y los iban pasando y cada uno iba partiendo su pedacito. Bueno, hoy ya los traemos partido. Pero es muy hermoso y poderoso poder participar de esto y poder recordar eso en la Santa Cena, iglesia. Por eso es una bendición, no deberíamos perdernos una Santa Cena porque tiene muchas connotaciones. Y ahí Él llevó todos nuestros dolores, ahí cargó con todas las enfermedades habidas y por haber. Y después cuando tomó la copa, entonces dijo: esta es mi sangre. Dijo, este es, o mejor, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto se hacía con sangre de animales, pero el nuevo pacto se hizo una vez y para siempre con la sangre de Cristo. Se hizo con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y derramó esa sangre para perdonar todos nuestros pecados. Los animalitos se sacrificaban y la sangre se dejaba caer a la tierra o se esparcía para el perdón de los pecados, y habían clases de sacrificio porque habían unos para perdonar un pecado, otros para perdonar otra clase de pecado. El sacrificio de Cristo se hizo por toda clase de pecados, por toda la humanidad, por todas las personas. ¿Y con eso qué hizo? Derramó hasta la última gota de su sangre, hasta que murió. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando compartimos esos elementos, el pan y el vino, estamos recordando que Él murió por nosotros, que Él sufrió por nosotros, que a Él nadie le quitó la vida, que Él la entregó por sí mismo para bendecirnos a nosotros con salud, libertad y vida eterna. Y muere y es sepultado. Y figurativamente deberíamos nosotros morir allí. Esa muerte y esa resurrección se recuerda cuando nos hacemos bautizar. Y por eso es importante el bautismo. Porque el bautismo nos lleva a recordar cuando nos meten en el agua que fuimos sepultados, que morimos al mundo, que morimos al reino de las tinieblas, de la oscuridad, y cuando nos sacan del agua, entonces es ese nuevo nacimiento, es como representa ese nuevo nacimiento, que nacemos nuevamente o que resucitamos para el nuevo reino, el reino de Cristo, el reino de la luz, el reino de la claridad. Y Cristo muere, y entonces Él no se queda ahí en la tumba, amén, sino que al tercer día resucita.
Y cuando Él resucita, iglesia, es como ese salir triunfante, con las banderas del triunfo, y decirnos: yo he resucitado, ustedes también van a resucitar. El que cree en mí no morirá. Se escucha mucho en los sepelios, pero es que esa es una palabra no solo para los sepelios, es una palabra de vida para todos los días de nuestra vida. El que cree en mí no morirá para siempre, porque en su tiempo será resucitado. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó. Gloria a Dios. Así que esto que vamos a hacer hoy, recordémoslo siempre. Estamos recordando que estamos viviendo en el nuevo pacto. El Señor les dijo, mire, incluso, ¿sabe qué les dijo el Señor? Todas las veces que se reúnan, hagan esto. Todas las veces. Qué bueno poder hacerlo todos los domingos. Pero bueno, por lo menos todos los meses lo hacemos aquí en el templo. Por eso, iglesia, incline su rostro ahí. Y pídale perdón a Dios con sus palabras. Abogado tenemos. Es posible que hayamos pecado desde que nos despertamos. Es muy probable que hayamos cometido pecado. Así que pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Hágalo ahí con sus palabras. Permita que el Espíritu Santo que vive ahí en su corazón, en su ser, le ayude a pedirle perdón por cada uno de sus pecados. En la Reina Valera dice: la letra mata, el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Eso no quiere decir entonces que la letra hay que desecharla, y cuando se refiere a la letra se refiere al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Se refiere es que si el Señor nos mostró el pecado, no nos quedemos ahí, solo sabiendo qué es pecado. Ahí es cuando se cumple la palabra que dice: la letra mata. Si sabemos lo que ofende a Dios, pero no nos arrepentimos, pues nos va a matar. Sino que vayamos más adelante a la ley del Espíritu. Si ya la letra, si ya la palabra nos mostró, si el Antiguo Testamento nos mostró lo que ofende a Dios, sigamos el ejemplo que nos deja el nuevo pacto. En su sangre, por su sangre, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. Perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por perdonarnos. Gracias por ese amor, por esa bendición. Por eso te recordamos, alma mía, que bendigas al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. El Señor que está aquí
en este lugar, en cada uno de ustedes. Quiere hacer cosas especiales, maravillosas. Dios ya lo hizo todo por nosotros, amén. Colóquense de pie los que van a tomar la Santa Cena. Bendigo este pan, bendigo este fruto de la vid, Señor. Lo tomamos con acción de gracias. Lo tomamos dignamente, Señor, te hemos pedido perdón. Perdonamos a los que nos ofenden. Cuando coma el pan, todavía no se adelante nadie, cuando coma el pan y cuando beba la copa, crea con todo el corazón, con todo su corazón, con todas las fuerzas de su alma, crea que está tomando vida, que está tomando, comiendo salud, que está tomando, está comiendo libertad. No porque el pan o este fruto de la vid lo haga, sino porque Dios lo hizo por nosotros. Pero al comer el pan y al beber la copa estamos confirmándole al Señor, diciéndole: Señor, yo creo en tu sacrificio y por eso sigo tus enseñanzas y por eso también lo hago, por eso como el pan que representa tu cuerpo molido en la cruz y por eso bebo este fruto de la vid, que es el vino que representa tu sangre para darme salvación, vida eterna, perdonar mis pecados. Dice la palabra en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 14, dice, la sangre, o una parte de esto, dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y eso era lo que estaba celebrando el Señor esa noche. Cuando el ángel pasó y aquel que no tenía marcada la sangre en la puerta de su casa, en esa casa hubo muerte, hubo tragedia. Y el Señor estaba ese jueves en la noche celebrando esto, recordando eso con sus discípulos, con una diferencia muy grande, que en pocas horas Él iba a hacer esa sangre, que no iba a quedar untada en una puerta hecha por hombres, sino que iba a quedar impregnada en cada uno de estos tabernáculos que somos nosotros, en cada una de estas casas hechas por manos de Dios, para librarnos de la muerte eterna y aún en vida bendecirnos grandemente. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo lo que necesito. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque eres fiel y tú me amas. Tú